Bien, empezamos entonces con la segunda parte de ecuaciones diferenciales que tiene que ver con ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. ¿Por qué las llamamos lineales? Porque en realidad, al igual que como vimos en las ecuaciones de primer orden, hay muchas otras ecuaciones diferenciales de distintas formas, pero en el análisis matemático 2 vamos a ver solamente las que tienen forma lineal, en donde son aquellas que cumplen la siguiente forma. Tenemos una función de x que va a ser p de x, en donde vamos a tener la derivada segunda de y sobre la derivada de x al cuadrado, que también suele ser llamada como y con dos índices, como la derivada segunda, más una función de x, q de x, por la derivada primera, que lo habíamos visto antes, que es las de primer orden, ¿sí? Derivada de y sobre derivada de x, más una función también de x, que vamos a llamar r de x por y, igual a otra función de x. Bien, bueno, nosotros este tipo de ecuaciones diferenciales la vamos a tener para resolverlas de distintas maneras, al igual que las ecuaciones de primer orden. Cuando nuestra función, o sea, cuando el igual de acá sea igual a 0, vamos a decir que esa ecuación diferencial es homogénea. Bien, cuando s de x sea igual a 0, decimos que es homogénea. Para estos casos, vamos a suponer que tanto p de x como q de x y r de x son unas constantes, que vamos a nombrarlas como a, b, c, en donde todas estas van a ser constantes, ¿sí? Entonces se va a escribir de la siguiente forma. Va a ser a de la derivada segunda de y más b de la derivada primera más c de y igual a 0. Este va a ser un caso homogéneo. ¿Bien? Bueno, los métodos de resolución. Vamos a proponer una solución que va a ser y igual a e elevado a la r por x. Bien, esta es una proposición que nosotros hacemos para empezar a resolverlo. Entonces, teniendo en cuenta que nuestra y va a ser igual a e elevado a la rx, lo vamos a ir derivando. Hacemos la derivada primera, nos bajamos la r, nos queda hacemos la derivada primero de lo que está acá, en el exponente nos va a quedar, como esto es, acuérdense, acá lo escribí, recordando que derivamos con respecto a x, o sea, no se olviden de que tenemos en cuenta esto, ¿bien? Sería la derivada de y con respecto a x. Entonces acá solamente derivamos con respecto a x. Nos va a quedar r por e elevado a la rx. Y la derivada segunda va a ser, de nuevo, bajamos el r, porque la derivada de x es 1, y nos va a quedar r al cuadrado por e elevado a la rx. Bien, acá tenemos todos nuestra solución que estamos proponiendo. Luego nosotros reemplazamos esta así por las soluciones que propusimos. Entonces nos va a quedar a por r al cuadrado, porque acuérdense de esto que teníamos acá, que era y con doble índice, que sería la derivada segunda. Entonces nos quedaría, este que está acá, se va acá, r al cuadrado por e elevado a la rx, más b por r por e elevado a la rx, más c por e elevado a la rx. Bien, acuérdense que el c está multiplicado por el y que el b está multiplicado por la derivada primera de y. Entonces todo eso lo reemplazamos y nos queda esta ecuación, que estaba igualada a 0, que por eso la llamábamos como el caso homogéneo. Bueno, sacando factor común, porque vemos que acá se repite el e elevado a la rx, sacamos factor común y nos va a quedar, nosotros igualándolo esto a 0, nos va a quedar que siempre este término va a ser mayor a 0.
Entonces esto nunca va a ser 0. Para que esto sea 0, este término tiene que estar multiplicado por 0. ¿Bien? Entonces esto que está dentro de este paréntesis tiene que ser igual a 0. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que igualar lo que estaba acá entre paréntesis a 0. Entonces, yo acá me equivoqué, pero bueno, básicamente tienen que resolver como si se tratase de una función cuadrática, ¿sí? En donde nosotros tenemos que buscar las raíces para que esto sea igual a 0. Dentro de la búsqueda que vamos a tener que hacer acá, vamos a tener tres posibles casos. En el caso A, vamos a tener que hay dos raíces reales distintas, es decir, que tenemos una raíz 1 desigual a una raíz 2 y van a ser raíces dentro de los números reales. En este caso, cuando se tiene este tipo de raíces, vamos a tener que las soluciones son CI, que CI va a ser una constante, y C2 también va a ser una constante que van a estar dentro de los números reales. Va a ser CI por E elevado a la raíz 1 por X, más C2 por E elevado a la raíz 2 por X. Bien, esta va a ser nuestra solución cuando tengamos este caso de las raíces reales distintas. El caso B, vamos a tener una sola raíz real que va a ser igual. R1 va a ser igual a R2, es decir que vamos a tener entre comillas una sola raíz, porque en realidad son dos porque es una cuadrática, pero que se repite dos veces. Y esta R va a pertenecer a los reales. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nosotros tenemos en la báscara que B al cuadrado menos 4 por A por C es igual a 0. En este caso las soluciones son que C1 por E elevado a la R, ya no estamos diferenciando ni R1 ni R2, sino que lo elevamos a la raíz única que hay, más C2 por X, le agregamos el término X, por E elevado a la Rx. Bien, todo esto con C1 y C2 siendo números dentro de los reales, esta va a ser nuestra solución. Y la última, que es el caso C, es donde tenemos dos raíces complejas. Tenemos un R1 que va a ser igual a alfa más un número imaginario por beta, y una raíz 2 que va a ser alfa menos un número imaginario por beta. Esto quiere decir que alfa y beta van a tener el mismo valor en las dos raíces, ¿no? Entonces, ¿qué solución vamos a tener? La solución que vamos a tener va a ser que C1 por E elevado a alfa por X por el coseno de beta por X más C2 por E elevado a alfa por X por el seno de beta por X. Alfa y beta en los dos términos tienen el mismo valor. Entonces, obviamente con C1 y C2 perteneciendo a los números reales. Bueno, vamos a ver ejemplos de los distintos casos. En el caso A, que recordemos que el caso A es cuando tenemos dos raíces distintas, pero que son los de números reales, vamos a tener este tipo de solución. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar las raíces. Bien, nosotros nos dan una EDO de esta forma, 3i de i apóstrofe 3 derivada segunda de i, menos 8 derivada primera de i, menos 3i, igual a 0. Entonces vamos a reemplazar estos valores por valores que ya conocemos, que es el r al cuadrado y el r. Nos va a quedar 3 por r al cuadrado menos 8 por r menos 3 igual a 0. Hacemos báscara, que nos dan estos números. Tenemos si nosotros reemplazamos, esto va a ser b, entonces sería menos 8, más menos, raíz cuadrada de 64, que sería el 8 al cuadrado, menos 4 por 3 por menos 3. Todo esto dividido 2 por a, que sería 6. Esto va a ser igual a 8 más menos 10 sobre 6, y nos va a quedar que la primera raíz va a ser 3 y la segunda raíz va a ser menos un tercio. Las ecuaciones nos quedarían de la siguiente forma, que va a ser C1
por e elevado a la 3x, que sería el 3, la primera raíz, más c2 por e elevado a la menos un tercio de x, menos un tercio por x, que va a ser el un tercio, la raíz segunda que nos dio. Si queremos buscar los valores de C1 y C2, casi siempre para buscar estos valores vamos a tener una condición. Y acá me olvidé de poner que esto que nos da acá es la solución general. Nosotros ya teniendo esto tenemos la solución general del problema. Y con esto podríamos decir que resolvimos el problema de forma general. Pero si a nosotros nos dan condiciones, ¿sí? O sea, a nosotros nos dicen que, bueno, que como en las EDO de primer orden nos dicen que y cuando x vale 0 es igual a 1, podemos buscar las constantes o los números C1 y C2. Bueno, acá cuando y vale 0, esto es igual a C1 más C2. ¿Por qué? Porque en nuestra solución general, si nosotros evaluamos el x en 0, nos va a quedar e elevado a la 0 es 1. E elevado a la 0 es 1, entonces nos queda de esta manera. Todo esto es igual a 1. Ahora, ¿qué pasa? Si yo derivo, hago la derivada primera de y de x, me va a quedar, bajamos, siempre derivamos el exponente y lo bajamos, nos va a quedar 3x, la derivada de 3x va a ser 3, por C1, que acuérdense que C1 es una constante, así que queda igual, bueno, por e elevado a la 3x, menos, bajamos el 1 tercio, y acá le ponemos el menos porque acá estaba más, menos 1 tercio de C2 por e elevado a la menos 1 tercio de x. ¿Qué hacemos con esto? Lo evaluamos, bien, y acá también nos van a quedar dos incógnitas, pero ¿qué pasa? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Como la cantidad de incógnitas es igual al número de ecuaciones que tenemos, podemos resolver usando la álgebra, despejando un término, por ejemplo, si despejan C2 y lo calculan y después despejan C1, van a poder obtener los valores de C1 y C2. No lo hice porque capaz que era muy, muy larga la clase, entonces los dejo para que lo hagan ustedes, pero básicamente esto se calcula usando álgebra. Bueno, en el caso B tenemos esta EDO de segundo orden, que va a ser la derivada segunda de y menos 2 por la derivada primera de y, más i igual a 0. Hacemos lo mismo, reemplazamos las i por las r, nos va a quedar r al cuadrado menos 2r más 1 igual a 0. O sea, hacemos Bhaskara, nos va a dar que las raíces son iguales, R1 va a ser igual a R2, entonces vamos a decir que R es igual a 1. Si hacemos la solución general, nos va a quedar de la siguiente manera. C1 por E a la X, acuérdense que esto era R por X, en este caso R era 1, más C2 por X por E a la X. Acuérdense que acá también iba R, y como es igual a 1, lo dejamos así. Acá nosotros vamos a tener la condición de que y en x igual a 0 va a ser igual a 1. Entonces podemos buscar las C1 y C2. Cuando x está evaluado en 0, acuérdense que esto está multiplicado por x, entonces este término se me hace 0, y L a la x va a ser igual a 1. Bien, entonces nos queda C1 igual a 1. Entonces podemos decir, y podemos concluir que C1 va a ser igual a 1, y si nosotros hacemos la derivada primera de esta ecuación, vamos a tener que C1 de E elevado a la X más C2 de E elevado a la X más C2 de X, C2 por X de E elevado a la X. ¿Bien? Entonces nos va a quedar esta ecuación, que es la derivada de esta. Vamos a evaluar nuevamente el X en 0 y nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Por qué acá decimos que es igual a 0? Porque si nosotros hacemos la derivada de esta condición, nos va a quedar que y en x valor en 0 es igual a 1, la derivada de una constante va a ser 0. Entonces nos va a quedar así.
Acá creo que lo había puesto, sí, ahí tenemos el mismo caso, entonces ponemos eso. Bueno, si nosotros despejamos teniendo el valor de C1 y acá teniendo la igualdad, nos va a quedar que C2 es igual a menos 1. Bien, entonces, el I de X que nos va a quedar en este caso va a ser E a la X menos X por E elevado a la X, reemplazando el C1 y el C2. Y esta es la solución particular. Bien, nosotros acá obtuvimos la solución general y si a ustedes no le dan ninguna condición dentro de lo que sería el problema, solamente van a tener esta solución, entonces con esto ya terminarían de calcular la EDO y esta sería su solución general. Pero si les dan la condición, esta sería su solución particular. ¿Se acuerdan que en las EDO de primer orden también tenían esas soluciones particulares y generales? Y esto sería lo mismo. Cuando hay una condición, podemos calcular las constantes, entonces nos queda la solución particular. Bueno, para el caso C, tenemos este ejemplo de EDO, que vamos a tener la derivada segunda I menos la derivada primera D más 2I igual a 0. Reemplazamos, sacamos con Bhaskara y nos vamos a dar cuenta de que acá tenemos números complejos. ¿Por qué números complejos? Porque la raíz de un número negativo no existe y por ende hay que multiplicarla por un número imaginario I para que esto tenga una solución. Nuestros alfa y beta van a ser los números por los cuales nosotros vamos a reemplazar en la ecuación general, en la solución general. Alfa en este caso va a ser un medio más el I, que lo dejamos afuera, por la raíz de 7 sobre 2. La raíz de 7 sobre 2 va a ser nuestro beta. ¿Bien? Y esto es en los dos casos. Fíjense que en los dos se cumple de que el alfa es un medio y de que el beta es raíz de 7 sobre 2. Entonces acá nos va a quedar que la solución general va a ser igual a C1 por E elevado a la 1 medio, acuérdense que acá iba el alfa, por X, por el coseno de beta, que es raíz de 7 sobre 2, por X, más C2 por E elevado a alfa por X, acuérdense, 1 medio por X, por el seno de beta, que es raíz de 7 sobre 2 por X. Acá ustedes pueden sacar factor común y les va a quedar más simplificado. Lo pueden hacer y yo les recomiendo que lo hagan por un tema de que a veces los profes quieren que sean lo más simplificado posible. Así que eso lo pueden corregir ahí. Y esta va a ser la solución general. Si les llegaran a haber dado alguna condición, también podrían haber sacado las constantes C1 y C2 para poder obtener la solución particular. Bien. Bueno, antes de pasar al caso no homogéneo, quisiera saber si entendieron todo o si tienen alguna duda con respecto a los casos homogéneos. La diferencia entre el caso A y el caso B. Bien. Vamos a ir acá arriba. En el caso A, nosotros tenemos que las raíces son distintas. Son dos números reales, pero son R1 es distinto a R2. Lo que tiene diferente es que se escriben de esta manera. C1 por E elevado a la R1, que es la raíz 1, y C2 por E elevado a la raíz 2. Bien, como son dos números distintos, queda en una ecuación con distintos exponentes, en este caso. En el caso B solamente hay una sola raíz real, que en sí esto no es del todo cierto. Teóricamente no es cierto, en realidad hay dos raíces, pero las dos raíces son iguales. Entonces, ¿en qué cambia? La solución general cambia. Porque acá, en vez de tener R1 y R2, tenemos solamente R, que va a ser el único valor que va a tomar la raíz, dos veces. Y acá el C2 lo multiplicamos por X. Bien, en este caso no se multiplica por X y tomamos valores de raíces distintos. Y en este caso tomamos un solo valor de raíz
y lo multiplicamos por x al C2. Esa es la diferencia que hay entre el caso A y el caso B. ¿Algún mensajito más? A ver. ¿Por qué usamos el número E? Porque es parte de lo que nosotros tomamos como nuestra solución general. Nosotros tomamos que nuestra solución va a ser esta, entonces vamos a utilizarlo también para las soluciones generales y las eh, soluciones particulares. En sí es como ya viene, digamos, del análisis, o sea, ustedes les van a dar e elevado a la rx y le van a decir esta va a ser la solución que van a tomar. En sí tiene que ver con eso, con que ya los profes se predisponen con este tipo de argumento. Más que nada eso. No se la rebusquen mucho de por qué, porque hasta yo tendría que preguntar por qué, digamos. Bueno, si no hay más preguntas para el caso homogéneo, pasamos a el caso no homogéneo. Espero un ratito, así me avisan y pasamos. El caso no homogéneo es más heavy, va, por lo menos a mí me costó un poco más entenderlo. Buenísimo, pasemos entonces. Bueno, ¿se acuerdan que al principio hemos visto que esto era una forma de escribir a las EDO lineales? Bien, las ecuaciones diferenciales de segundo orden lineal, esta era la forma verídica en la que la escribíamos. Acá teníamos una función de x que va a ser lo que estaría en el igual. Nosotros en el caso anterior lo tomamos como que esto era igual a 0. Bueno, en este caso se llama no homogéneo porque tenemos un valor acá. Esto va a ser desigual a 0. ¿Bien? Y en este caso tenemos un método de resolución muy particular. Primero tenemos que resolver esto como si fuera una ecuación homogénea. ¿Bien? Y después tenemos que encontrar una solución particular de esta ecuación, siendo que no es homogénea. Bien, primero esto lo reemplazamos por 0 y hacemos una homogénea, y esto no lo reemplazamos. Espérenme un cachito, chicos, porque está sonando el teléfono. Perdón, chicos, temas familiares de teléfonos que suenan y nadie contesta. Bueno, sigamos. Bueno, hasta yo me perdí. A ver, en este caso, primero, para empezar a resolverlas, tenemos que sacar las raíces como sacamos en el caso anterior, es decir, que tenemos que suponer un caso homogéneo, tenemos que igualarlo a 0, a este S, y después, para encontrar una solución particular, tenemos que tomar este valor como si no fuera 0. ¿Bien? Primero lo solucionamos como un caso homogéneo, después lo solucionamos como un caso no homogéneo, y ahora les explico cómo. Dentro de este caso no homogéneo tenemos dos métodos para sacar esta solución particular, que es el método de variación de parámetros y el método de coeficiente constante. La solución general se saca de esta manera. Nos va a quedar ix igual a la y particular, o sea, la función particular, más la función homogénea que les hablaba al principio. Bien, entonces esto se suma y queda la y particular. Generalmente lo que se hace es dejar esto como está, o sea, el resultado que les da acá, y lo suman con lo que les da acá. Generalmente esto no se suma, a menos que puedan simplificar algo, queda así. Bueno,
Como ya sabemos cómo sacar el homogéneo, pasamos directamente a ver cómo se saca la I particular. O sea, el homogéneo, acuérdense que era como lo expliqué antes, era todo lo mismo, es igual. La variación de parámetros. La variación de parámetros, nosotros sacando las raíces de cada uno y reemplazándolos en el e elevado a la raíz por x y lo que corresponde, digamos, según el caso que sea, obtenemos estas soluciones generadas. Bien, que después en un ejemplo, esto lo voy a pasar un poco rápido porque en realidad se van a dar cuenta cómo resolverlo con el ejemplo. Y la y particular tiene esta forma. Bien, nosotros multiplicamos por un C1 de X, que no es lo mismo que el C1 que vimos al principio, sino que es en función de X, multiplicado por estas soluciones generales que están en función de X. Ustedes por ahí no saben de qué estoy hablando con U1, o sea, capaz que todavía no se dieron cuenta de qué estoy hablando, pero sí se van a dar cuenta en el ejemplo. Y el C2 también está en función de X, no es el mismo C2 que calculamos antes, sino que ahora está en función de X. Por un U2, que también está en función de X, que ya vamos a ver qué es. Bueno, acá se muestra cómo se calcula este C1 en función de X y este C2 en función de X. Se hace la integral, en este caso le ponemos un menos adelante, se hace la integral del U2 en función de X por el SX, que el SX es lo que me da de la ecuación diferencial, o sea, es este valor que va a estar de este lado, el S de X. ¿Bien? Bueno, me pasé. Bien, acá está. Sobre esto que está acá, que ustedes van a decir, ¿qué es esto? O sea, si todavía no vieron Edo, van a decir, ¿qué es esto? Esto es el determinante de U1 de X y U2 de X. ¿Sí? Esto es su determinante. Bien, en estos dos términos está, en el C1 y en el C2. Bueno, el C1 tiene esta forma. Y el C2 tiene también la integral de 1 en función de X por el SX, que es el mismo que el de arriba, sobre el determinante, que es el mismo. El mismo determinante que vamos a sacar va a ser el que usamos como divisor de los dos. Bueno, acá yo les pongo que es el determinante y que va a tener, que en sí el determinante se calcula de esta forma, va a ser el U de X por la derivada del U2 menos la derivada de 1 por el U2, ¿bien? Y se calcula así. Igualmente yo después les voy a poner la matriz para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a ir con el ejemplo. El ejemplo va a ser este. La derivada segunda al cuadrado, la derivada segunda más 2 por la derivada primera más 2y igual a x a la 3 menos 1. ¿Bien? Como les había explicado antes, ¿nosotros qué hacemos? Calculamos 1 y U2 y 1 y U2 van a ser lo que nosotros obtenemos cuando obtenemos las raíces. ¿Bien? En este caso nuestras raíces van a ser complejas, entonces vamos a tener un alfa y un beta. Eso quiere decir que, por ejemplo, el U1 sería como la ecuación, cuando hacemos la homogénea, el 1 y el U2 va a ser lo que se multiplica al C1 y el U2 va a ser lo que se multiplica al C2. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a tener? L elevado a la menos X, ¿por qué? Porque alfa va a ser menos 1. Por el coseno de X, ¿por qué? Porque beta es igual a 1. Si ustedes hacen Bhaskara y todo lo que se tiene que hacer, van a ver que obtienen esos valores para alfa y para beta. Bueno, acá tenemos 1 y acá tenemos U2. Bueno, ¿qué hacemos acá? Buscamos el determinante, que el determinante va a tener esta forma. Va a ser 1 en función de X, acuérdense que son estos valores que están acá, U2, y acá abajo van a poner las derivadas primeras de cada uno, del U1 y del U2. Y van a buscar el determinante, que acuérdense que el determinante era este por este menos este por este. O al revés. Eso depende de los signos que vayan teniendo en cuenta.
El determinante va a ser igual a e elevado a la menos 2x. ¿Bien? Ustedes pueden hacer después el cálculo, pero les tiene que dar este valor. Si me llevo a equivocar, avísenme, porque puede ser. Bueno, después el C1 lo calculan reemplazando los valores. Acuérdense que el determinante era el de abajo, entonces esto va a pasar a dividir. Y este va a ser el U1 o el U2. El U1, perdón, el U2, U2 por el SX sobre el valor que nos dio el determinante. Todo esto va a ser la integral y le ponemos el signo menos acá. Y con el C2 es lo mismo, pero acá ponen el U1. ¿Bien? Por S de X sobre el determinante. Bueno, finalmente para calcular el I les va a quedar acá. Van a hacer el I particular, que es todo esto, que yo la verdad que no lo terminé de hacer, más que nada por los tiempos, y porque yo creo que pueden hacerlo, pueden practicar, es más, integrales y todo eso, viendo cómo les queda acá. Generalmente los que son de parámetros no lo piden en los parciales, generalmente en el presencial no lo piden. Generalmente piden ecuaciones de primer orden porque creo que si se fijan en la guía, yo tengo la de GEA justo, pero en la guía de GEA no está, no hay ejercicios de EDO, no me acuerdo si no había de segundo orden o de segundo orden no homogéneo. Creo que de segundo orden no homogéneo no hay, entonces ya es como que esta parte es más teórico que otra cosa, pero a veces lo piden. Rodríguez es de pedirlo a las EDO de segundo orden, Ferreira es de pedirlas de primer orden, y Natalie, la verdad que no tuve el placer de ver cómo evalúa, así que bueno. Igualmente hay muchos parciales modelos que pueden usar para ver qué les pueden llegar a tomar. Bueno, y este D1 y D2, que ustedes dirán qué es esto. Esto es como el C1 y el C2 de la homogénea, o sea, esta sería la homogénea. El tema es que le pongo D1 y D2 para que no se confundan porque no son los mismos valores. C1 y C2 de la particular pueden tener valores distintos que el C1 y C2 de la homogénea, por eso le puse D1 y D2, pero es lo mismo que haberle puesto C1 y C2 de la homogénea. O sea, como son constantes, pueden tomar cualquier letra, cualquier valor, el que a ustedes les quede más cómodo. Bueno, esta es la solución general. Obviamente si hay una condición, van a tener que hacer como 4 ecuaciones, dependiendo de lo que tengan para resolver. Pero esta es la solución general y pueden llegar a obtener la particular con alguna condición. Bueno, me fijo a ver si quedó claro esta parte, porque esta parte es un poco jodida, digamos, como que hay que entender varias cosas muy rápido. Yo me perdí la primera vez que lo vi y quiero saber si les quedó claro o si quieren que repita algo, así que avísenme. Me alegro, menos mal. Bueno. Bueno, espero que los demás también hayan entendido. Sigo nomás. Bueno, coeficientes constantes. En coeficientes constantes vamos a tomar este ejemplo. Vamos a tener nuestra derivada segunda de i más la derivada primera más i igual a esta función, x al cuadrado más x. Nosotros vemos que es un polinomio de segundo grado. ¿Por qué tenemos en cuenta esto? Porque de eso va a depender nuestro polinomio que vamos a tomar en nuestra ecuación particular. En nuestra ecuación particular vamos a suponer que estamos evaluando un polinomio de segundo grado completo, con ax al cuadrado más bx más c. Bien, esto siempre teniendo en cuenta esto. ¿Qué pasa? Si esto hubiera sido un polinomio de tercer grado,
Esto sería ax a la 3 más bx al cuadrado más cx más d. ¿Bien? Eso nada más. O sea, tengan en cuenta qué polinomio van a estar usando para saber cómo van a, qué valor van a tomar en el polinomio particular. Bueno, acá vamos a derivar. Vamos a derivar la particular primero por la derivada primera, nos va a quedar 2a por x más b, y la derivada segunda nos va a quedar 2a. Esto lo vamos a reemplazar en el ejemplo que nos dieron, ¿sí? Teniendo en cuenta los apóstrofes, van a ver que la derivada segunda la reemplazamos por i, la derivada primera la reemplazamos por i primera, y i particular por i. ¿Bien? Entonces acá se los pongo, el 2a va a ser el reemplazo de la derivada segunda de i, el 2a por x más b va a ser el reemplazo de la derivada primera de i, y el ax más bx más c va a ser el reemplazo de i, igual a x al cuadrado más x. Bueno, acá ¿qué vamos a hacer? Acá yo, como verán, muchas manchas es porque cometí muchos errores. Acá vamos a ir juntando, haciendo factor común, entre los términos que tengan la misma cantidad de x. ¿Bien? Nos va a quedar ax al cuadrado al principio, más 2a más b por x, este 2ax y este bx, lo juntamos, nos va a quedar esto, más 2a más b más c, que estas son las que no tienen x. ¿Bien? ¿Qué pasa acá? Si nosotros vamos a comparar esto con lo que tenemos acá, vamos a ver que este coeficiente nos tiene que dar igual a 1, según lo que tenemos acá. A por x al cuadrado tiene que ser igual a esto, entonces vamos a tener, el número de acá va a ser 1 por x al cuadrado, entonces nos va a quedar así. Esperen porque capaz que me estoy confundiendo en un tema de concepto. Bánquenme un segundito. Bien, ahí volví. Creo que ya lo entendí. Sí, no, está bien. Tienen que tener en cuenta lo que están multiplicando en la función sx que nos dan. Entonces, el ax al cuadrado tiene que ser igual al x al cuadrado. Si nosotros simplificamos los x, nos va a quedar a igual a 1. Como ya esto nos queda, digamos, si acá hubiera pasado, que en realidad no debería pasar, pero si tuviéramos, por ejemplo, en este caso, tenemos el a es igual a 1. En este caso, 2a más b tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque acá tenemos 1 por x y esto tiene que ser igual a 1. Bien, el valor de a ya lo tenemos, entonces nos va a quedar que b es igual a menos 1. Bien, reemplazamos 2 por 1, 2, más b igual a 1. Si hacemos todo lo que tenemos que hacer, nos queda b igual a menos 1. Y en este caso lo mismo. Como acá no tenemos un término constante, bien, entonces esto tiene que ser igual a 0. Ya tenemos el valor de a, ya tenemos el valor de b, los reemplazamos, dejamos solita la c y nos va a quedar que c es igual a menos 1. ¿Qué hacemos con eso? Lo ponemos en a esos coeficientes, lo ponemos en nuestra IP del principio, reemplazamos A, B y C, lo reemplazamos acá, el A va a ser igual a 1, el B va a ser igual a menos 1 y el C va a ser igual a menos 1, lo reemplazamos y nos queda esta I particular. ¿Bien?
Bueno, ahora tenemos que sacar el I homogéneo como lo veníamos sacando siempre. En este caso nos va a quedar unas raíces complejas, nos va a quedar alfa igual a menos un medio y beta igual a raíz de 3 sobre 2. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos la I homogénea, que reemplazamos los valores acá. Obviamente que esto, como les había dicho al principio, pueden sacar factor común, yo acá no me di cuenta, pero pueden sacar factor común. Y lo único que tienen que hacer es poner acá la I particular que les dio, que es esta, más la I homogénea, que va a ser esta. Y ahí estaría la solución general de la EDO de segundo orden con los coeficientes. La verdad es que la de los coeficientes es más fácil de aplicar y más fácil de comprender. Yo les sugiero, si ustedes entendieron esta y quieren hacerlo con esta, perfecto, pero yo les sugiero que si en algún problema que les llegue a surgir dentro de por ahí los trabajos prácticos o en el parcial, si no les dicen con qué lo tienen que solucionar, porque a veces les pueden aclarar de que lo hagan con variación de parámetros o con coeficientes. Yo si no les aclara, les sugiero que lo hagan con coeficientes, es mucho más fácil. Y la verdad que de las EDO, por la experiencia que tuve yo, es que practiquen mucho, hagan todos los ejercicios que hay en la guía y también antes de rendir el parcial, a veces uno haciendo 5 de cada uno, como que medio que se da la idea y dice, es una pavada, porque verdaderamente después de que le agarran la mano es una pavada, pero les sugiero que lo practiquen un día antes del parcial porque más que nada con las de primer orden, con las de segundo orden no hay muchas formas de hacerlo, digamos, son dos y ya está. Las homogéneas o las no homogéneas, y dentro de las no homogéneas son las variables de parámetros y la de coeficiente. Pero dentro de las de primer orden tenemos muchas, tenemos las lineales, las separables, las homogéneas, las exactas, capaz que me estoy olvidando de alguna, y son muchas formas de escribir las ecuaciones y de darse cuenta de qué tipo de solución tenemos que aplicar en cada una. Así que bueno, eso sería todo de ecuaciones diferenciales de segundo orden y de ecuaciones diferenciales en general. Espero que les haya servido. Perdón por no tener el PowerPoint, la verdad que no llegué con el tiempo. Pero bueno, es como que espero que el PDF les sirva, lo voy a pasar al grupo